Hola nuevamente, George. Está aquí para compartir un tema importantísimo en el emprendimiento. Todas las mañanas muchas personas se preguntan, ¿emprender o no emprender? Y en el fondo aparece algo que está en ese subconsciente. En ese subconsciente que muchas veces no te deja iniciar tu proyecto. Y la gran pregunta es, ¿emprender? Claro que sí. ¿Cuándo emprender? ¿Con quién emprender? Y aparecen preguntas importantes en una persona. ¿Estoy listo? ¿O estamos listos para empezar? Pero en el fondo hay algo que no deja iniciar ese proceso, y es el miedo. ¿A cuántas personas el miedo los ha atrapado? Los tiene inmensos en una jaula. No los deja progresar. Y hoy te quiero decir, desde mi perspectiva, que debes iniciar. Todos, en algún momento de la vida, hemos sentido miedo. Y solo una cosa vuelve un sueño imposible. Justo el miedo a fracasar. El peor error de un ser humano es tener miedo a hacer algo por temor a fracasar. A fracasar por el miedo al rechazo, a la crítica, al abandono. No temas al fracaso, sino a la parálisis generada por el miedo a fracasar. ¿Sabías que todo el mundo fracasa? O todo exitoso en algún momento de la vida ha fracasado. Lo malo no es fracasar, es rendirse. Y tú eres un ser poderoso y maravilloso en la gloria de Dios y no puedes rendirte. No puedes quedarte allí, tienes que levantarte, porque el éxito es solo una etapa, al igual que el fracaso. Que el miedo a fracasar no te impida intentar. Tú eres maravilloso. Una persona, cuando decide emprender un camino, se enfrenta a un dragón. Y ese dragón es el de los miedos. Y desde el punto de vista biológico, el miedo es un esquema adaptativo y constituye un mecanismo de supervivencia y de defensa surgido para permitir al individuo responder ante situaciones adversas con rapidez y eficacia. En este sentido, es normal y beneficioso para el individuo y para su especie. El miedo desde el punto de vista neurológico es una forma común de organización del cerebro primario de los seres vivos y esencialmente consiste en la activación de la amígdala situado en el lóbulo temporal del cerebro. ¿Qué es el miedo desde el punto de vista psicológico? Es un estado afectivo, emocional, necesario para la correcta adaptación del organismo al medio. Eso provoca en ocasiones angustia, ansiedad en la persona, ya que la persona puede sentir miedo sin que parezca existir un motivo tan claro. Desde el punto de vista social y cultural, el miedo puede formar parte del carácter de la persona. Y aquí es donde la sociedad en ocasiones nos cohíbe. Tú no puedes. Tú nunca has sido un exitoso. Nunca has sido una persona con una mentalidad positiva. Y es donde ese miedo a lo social y a lo cultural no nos permite emprender, no nos permite salir del pantano. Debes atreverte a vivir sin miedo, ya que no solo es deseable, sino también es posible. Cada vez más seres humanos toman la decisión de vivir sin miedo, y tú no debes ser la excepción.
Gracias a ellas se convierten en otras personas valiosas, poderosas, maravillosas, en una versión mejorada de sí mismo, comparado de lo que fueron en el pasado. ¿Y sabes por qué? Porque se atrevieron a comenzar. Vivimos en un mundo de la historia apasionante de cambios, en un periodo de cambios exponenciales en lo económico, social, cultural, personal, espiritual. Hoy la globalización nos exige cambiar. Vivir sin miedos apela a nuestra responsabilidad. Por ello, más que ofrecer soluciones, nos formula preguntas necesarias para poder vivir con confianza, con fe, con sentido, para encontrar ese camino, ese rumbo en la vida. Define tus objetivos. Nos preocupamos demasiado. Demasiado nos preocupamos. Y la preocupación no es otra cosa que un interés que se paga por un problema antes de que éste se haga efectivo. Una de las preguntas que cada ser humano se hace y que nos formulamos es: ¿cuál es nuestra vocación? ¿A qué vinimos en la vida? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Es preciso que nos hagamos estas preguntas una y otra vez, en la noche, en la mañana, durante el día. Y en ocasiones nos sintamos sin rumbo. Un gran emprendedor debe tener un sueño. Ese sueño es la visión que te lleva, te levanta todos los días. A ese sueño defínele unos objetivos, que es el propósito de tu vida. A ese sueño, a esos objetivos, defínele una meta. ¿A dónde quieres llegar? A ese sueño, a ese objetivo, a esa meta, defínele un plan de acción. Y por último, define una agenda. Lo anterior te va a permitir identificar cuál es el propósito en tu vida. Y no te va a permitir fracasar, te va a permitir ser un exitoso. Muchas personas no saben cuál es la misión en la vida. Las siguientes preguntas podrán ayudarte. Nos podrán facilitar para descubrir dentro del proceso cuál es nuestro propósito de nuestra vida. Imagínate que cuando éramos niños o adolescentes, ¿cómo nos imaginábamos de mayores? ¿Qué soñábamos? ¿Hay algo en lo que seamos especialmente buenos? ¿Disponemos de algún talento o habilidad especial? Si alguien pudiera asegurarnos que nos quedan 10 meses de vida, 12 meses de vida, ¿a qué te dedicarías? ¿Qué haríamos si tuviéramos la certeza absoluta de que vamos a tener éxito? ¿A qué nos dedicaríamos si tuviéramos todo el dinero, todo el tiempo posible? ¿Llegaríamos a necesitar a otras personas, a nuestros seres queridos? Para todo lo anterior, tú necesitas comprometerte. Muchas personas me dicen: George, ¿por qué una persona se desmotiva? Mi respuesta es muy sencilla: porque ese sueño se murió. Ese sueño se marchitó. Ese sueño se lo llevó la corriente. Los ladrones de sueño pasaron y se lo llevaron. Y eso me hace preguntarme: ¿temor a fracasar o temor a ser exitoso? Y eso es como estar viendo un partido de la Champions League, Real Madrid, Barcelona, Bayern. ¿Juegas el partido o lo miras desde la barrera? Los espectadores de un partido de fútbol se entusiasman con los remates. Casi gol, wow, súper, excelente. Se excitan con cada gol, se enorgullecen o se lamentan cuando alguien desperdicia un penal.
o cuando su equipo es el ganador o el perdedor. Son capaces de sentir la emoción del juego y su cuerpo hierve de emoción, de adrenalina. Pero después de todo, solamente juegan 22. Y tú estás en la tribuna mirando a esos 22 que corren. Y yo te pregunto, ¿estás en la banca? ¿Estás esperando una oportunidad? Ve, dile al entrenador que tú eres un ganador y sal a jugar el partido de tu vida. Los que miran el partido de la vida, en vez de jugarlo, tienen un problema de falta de compromiso, de imaginación. El partido que se está jugando es el que tú tienes que jugar. Solo hay un partido, el que nos interesa, el que debemos jugar, en el que debemos salir a dejar la piel en el campo de juego. Y para ello necesitas desarrollar una destreza importante para desenvolverte hoy en un mundo laboral cada vez más feroz, donde las empresas hoy en día sufren un déficit de atención ocasionado por sobredosis de aspirantes, sin espíritu, perdedores. Y hoy los responsables de recursos humanos de las grandes corporaciones están aburridos de ver tantos candidatos con mentalidad de pobres, con mentalidad de fracasados. Tú tienes que levantarte, ser como el ave fénix y decidir triunfar en la vida. Tú eres un exitoso. No tengas miedos de avanzar y arriesgarte. Ten miedo de no hacer nada y de quedarte en el camino. De ello debe darte miedo. Porque lo único que no se consigue es lo que no se intenta. Si buscas una vida exitosa, debes tomar riesgos, enfrentar tus miedos y dejarlos ir. Usa tus fortalezas. Más vale fracasar en el intento que no intentar algo por temor al fracaso. Y no es fácil, porque nada en la vida es fácil. Pero si dejas de soñar, estás yendo hacia el fracaso. Nunca dejes de soñar, ni de tú mismo. Nunca, nunca, nunca te rindas. No lo hagas. No lo hagas. Ten fe en ti mismo. Porque un día despertarás y te darás cuenta que ya es tarde para hacer lo que soñabas. El momento es hoy. Decide buscar un mentor que te pueda guiar en lo mental, en lo emocional, en lo espiritual, en lo físico. Esa persona te va a permitir encontrar el camino. Porque muchas personas tienen miedo a fracasar. Muchas personas no consiguen ser exitosos porque tienen el hábito de postergar. Tienen el hábito del mañana. Tienen el hábito del después. Tienen el hábito de decir hoy no puedo. Hoy no es el mejor día. Y me encanta utilizar esta frase de Thomas Alva Edison, en el cual le preguntaron, ¿has fracasado? Y dijo, no he fracasado. Acabo de encontrar 10.000 maneras que no funcionaban. El inventor del sistema de la bombilla. Atrévete a ser exitoso. Atrévete a ser un ganador. Tú tienes el poder de ser un ganador. No dejes que los fantasmas del miedo te atrapen. Los miedos más comunes de un ser humano son el miedo a la pobreza,
el miedo a la crítica, el miedo a la enfermedad, el miedo a perder un efecto, el miedo a la vejez, el miedo a la muerte, el miedo al rechazo. El temor a la pobreza es el más destructivo de todos los temores. Ese temor, como los demás, es destructivo y puede convertirte en un ser de baja autoestima. Por ejemplo, cuando alguien piensa, no quiero ser pobre, su mente subconsciente deja de registrar la pobreza, no, quedando solamente la siguiente frase: quiero ser pobre. Por consiguiente, debemos cambiar el enfoque del pensamiento de manera positiva y cambiar la frase por quiero ser rico, quiero ser millonario, quiero ganar dinero, quiero ser exitoso. De esa manera, todas las acciones se verán impulsadas por un deseo de afirmación y no de negación. Síntomas que demuestran temor a la pobreza: la indiferencia, la indecisión, las dudas, la preocupación. Otro miedo frecuente en la población es el miedo a la crítica. Este miedo se manifiesta en las relaciones interpersonales cuando alguien se abstiene de hablar, de bailar, de cantar, de reír, de jugar, de participar. Generalmente este miedo se genera en la infancia, cuando los padres no motivan a sus hijos. Y lo que es peor, lo critican, lo humillan. Nunca le digas a tu hijo que no es capaz. Abrázalo, dale mucha fuerza y dile que sí es posible ser un exitoso. Temor a la crítica. Siempre estamos pidiendo la aprobación de los demás. No dejes que los demás determinen tu futuro. Otro miedo que la humanidad hoy está enfrentando y que debe enfrentar es la enfermedad. Las personas hoy se sienten enfermas, se sienten pobres, tristes y se sienten con autosugestión, en ocasiones hipocondríacas, con indolencias, susceptibles. Son personas que no se autovaloran. Y eso te lleva a un siguiente temor, es a perder un efecto. La raíz de este temor está en que las personas creen que el cariño y el amor de los demás nos pertenece, sin pensar que solamente lo tendremos en la medida que hagamos los esfuerzos por merecerlo. En las relaciones de padres a hijos, este miedo puede provocar temor a perderlos. En ocasiones los padres no le exigen a sus hijos porque creen que no van a tener la dirección correcta, porque van a perder ese cariño del padre y se vuelven laxos. ¿Qué síntomas presenta una persona al perder un afecto de alguien? Los celos, baja autoestima, juicios equivocados, despilfarros, prejuicios. Todos esto conllevan a que tu mente, en vez de ser positiva, activa, genera una autoestima, una baja autoestima. Otro miedo es a la vejez. Hoy la mayoría de las personas tienen temor a envejecer. Y este miedo contribuye a fomentar tristeza, angustia, temores. Es natural envejecer. La vejez nos da sabiduría. Nunca tengas temor a ser lento, a pensamientos que no contribuyen a tu éxito. La edad, la vejez no es una disculpa. Antes, por el contrario, debes tener proactividad, iniciativa. No dejes que la sociedad
te lleve a donde te quiere llevar. Los miedos y temores son emociones que viven en el interior de las personas y que le ayudan a la sobrevivencia. Al no exponer esas situaciones, realmente empezamos a tener falta de creencia en uno mismo. Cuando cualquier miedo se instala por mucho tiempo en tu mente, en la mente de cada persona se convierte en algo natural, en algo irracional, y debe trabajarse con ayuda psicológica para llevar a la persona a un nivel de tranquilidad. Recuerda que todo pensamiento se convierte en algo poderoso en tu mente. Para quienes creemos, la fe, los miedos y los temores de la vida debemos considerarlos, como decía San Francisco, los hermanos lobos, pues en vez de devorarnos, podemos dominarlos. Nosotros podemos dominar esos miedos y para ello es importante que te eduques, que te capacites, que te formes. Debes convertirte en un cazador de miedo. Debes convertirte en una persona plena. Debes convertirte en una persona de vivir en confianza, de vivir con confianza en un mundo que cada vez nos dicen que no podemos. Tú puedes. Es el momento de levantarte. Es el momento de tomar la decisión, de emprender, de salir adelante, de llevarte el mundo. Tú puedes. Nunca te rindas, nunca te rindas. Eres un ser maravilloso y lo vas a lograr. Lo vas a lograr. Deseo muchos éxitos en tu próximo camino al emprendimiento. Eres un ser maravilloso y bendecido por Dios. Éxitos en tu camino de emprendimiento. Nos vemos pronto. George, empresario tradicional, networker, y estoy para ayudarte a que cada vez elimines los miedos. Tú lo puedes lograr.